Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Espero que se encuentren muy bien. Estamos haciendo una reconexión, ¿verdad?, con nuestro canal porque tenían aproximadamente como un mes y medio que no hacía un video específico del canal porque sí había cargado un video hace como unas 3 semanas o un mes sobre una predicación que hice en una iglesia cercana, que espero que la hayan disfrutado, que se trataba sobre el capítulo 8 de Romanos, la explicación entre el 7 y el 8. Si no la han visto, recomiendo que la vean, porque seguramente va a aclarar muchas dudas que puedan tener al respecto, ¿verdad? Entonces, para tomar el canal, pues, hemos hecho una renovación, ¿verdad? Hemos cambiado el nombre de nuestro canal del nombre original que teníamos, que era La Gracia que Salva y Transforma. Ahora lo hemos nombrado Amazing Grace. ¿Ok? Un término más fácil, un término, vamos a decir, como más amigable de llevar. Pero en sí, el Amazing Grace es la gracia asombrosa que nos salva y que nos transforma. Entonces, en este nuevo nombre englobamos la idea inicial que teníamos. Es la gracia que salva y la gracia, perdón, que transforma. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a tener un tema que hice. Este tema ya tiene como 2 meses que lo preparé, que había preparado para hacer el video, pero por múltiples circunstancias no había tenido la oportunidad de realizarlo. Pero bueno, finalmente va a salir al canal y va a poder ser visto y estudiado por cada una de las personas que tengan a bien hacerlo, por supuesto. Entonces el tema se llama Arrebatamiento a la segunda venida de Cristo o rapto pretribulacional. ¿Qué creen ustedes? ¿El arrebatamiento es a la segunda venida de Cristo o habrá un rapto previo a la gran tribulación? Entonces, efectivamente, para poder responder esta pregunta, debemos ir ¿a dónde? A la única fuente confiable, ¿cierto? Que es la Biblia. Déjame realizar un pequeño ajuste aquí. Ok, ok. Entonces, bueno, mis hermanos, como siempre, ¿verdad? La única manera de estudiar efectivamente la palabra de Dios es clamando por la conducción de el autor, su Santo Espíritu. ¿Ok? Entonces sabemos que la oración es hablar a Dios como hablamos con un amigo, ¿verdad? Debemos derramar nuestro corazón a Él. Vemos muchos ejemplos de ellos en la Biblia, incluso el mismo Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar, participó de esto. Entonces, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En este momento, Señor, venimos delante de ti para darte las gracias por este nuevo día de vida. Para darte las gracias, oh Señor, porque estamos respirando un aire, Señor, que tú has provisto para toda la humanidad. Gracias te damos, oh Dios, porque hasta aquí nos has sostenido y sabemos que lo harás hasta el día final, porque así lo has prometido, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Y gracias te damos, oh Dios, porque sabemos que tú has puesto en nuestros corazones el hacer este estudio para que algunos hermanos que tengan a bien querer entender la verdad y salir de Babilonia puedan hacerlo conforme a tu palabra tiene ese poder, Señor. Perdona nuestros pecados y dirige nuestras mentes. Clamamos por tu Santo Espíritu, que es el único que nos puede dirigir para estudiar tu palabra, Señor. Esto lo decimos no por mérito, porque somos pecadores, lo decimos en los méritos santos de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ya terminada la oración podemos entrar directamente, ¿verdad?, al estudio que mencioné, ¿verdad? El título es Arrebatamiento a la segunda venida de Cristo o rapto pretribulacional. Pretribulación. Ok, entonces, hoy es común escuchar a los cristianos afirmar que muy pronto serán arrebatados y no pasarán por la gran tribulación, que muy pronto arropará a esta tierra. Esta situación está cada día más cerca, mis hermanos, y como ustedes pueden ver, la situación mundial, como se está calentando, podemos ver que algo está a punto de suceder. Hay un poder que está reclamando control total. Aún el mundo no ha cedido este control a ese poder, pero muy pronto se establecerá, mis hermanos. Y ese será el periodo de la gran tribulación, donde habrá un solo gobierno, una sola moneda, una sola situación. Y bueno, no nos adelantemos a
a lo que está proyectado, pero todo aquel que haga un análisis de lo que está sucediendo a nivel mundial puede darse cuenta que algo está a punto de suceder. Hay situaciones por doquier, situaciones sociales, situaciones políticas, situaciones de salud, la hambruna a nivel mundial, desastres naturales. Esas son señales, hermano. Ya el Señor nos los dijo, Cristo nos los dijo en Mateo 24, que todo esto era principio de dolores, pero aún no era el fin. ¿Ok? Porque será predicado el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. Pero sin duda son señales que anuncian que la venida del Señor está muy cercana. Entonces, bueno, fíjense, una gran parte del mundo cristiano está esperando que no pasará por esta situación terrible, porque ellos creen que serán arrebatados en el arrebatamiento, rapto secreto, y no pasarán por esta tribulación. Pero la pregunta ¿es bíblico esto? Para responder esta pregunta, debemos llegar al origen de esta creencia, que por supuesto es falsa. ¿Ok? Como ya estudiamos hace varias semanas, siguiendo las características bíblicas del cuerno pequeño del cual habla Daniel en el capítulo 7, pueden ver el estudio en este canal, Amazing Grace. El título se llama ¿Quién es el cuerno pequeño de Daniel 7? Hay dos las características básicas para que pueda ser completamente entendido conforme a la Biblia. Por supuesto que si usted tiene preconceptos, se va a oponer a esta verdad bíblica, porque sabemos que las cosas de la carne se oponen. Entonces nosotros no queremos rendir o dar el brazo a torcer y aceptar que hemos estado equivocados, y por eso muchas personas se niegan. Pueden tener la verdad enfrente, pero muchas personas se niegan porque no es así, no es así. Entonces, bueno, vean y estudien la Biblia. Yo no estoy pidiendo que crean en mí, porque soy un hombre falible, pero que sí crean a lo que dicen las Escrituras. Y la interpretación es fiel y verdadera, porque ¿cómo lo podemos verificar? El cumplimiento en la historia, hermano. Porque esa es la manera, para eso dejó Dios las Escrituras, porque dice, Dios dejó las profecías para que cuando se cumplan, la gente crea. Entonces vemos que el cumplimiento ha sido exacto a través de las edades. Se han ido dando los acontecimientos y podemos verificar por el comportamiento de esta bestia, de este poder que cumple con todas las características de ser catalogado como el cuerno pequeño. Y ya vamos a ver algo interesante casi al final del video, de lo que la iglesia tradicional protestante creía con respecto a esto. Y voy a decir unas frases que realmente creo que le van a llamar la atención, y es algo que usted tiene que reflexionar. Si usted se está oponiendo a lo que dice la Biblia, es algo que usted tiene que reflexionar. ¿Ok? ¿Es bíblico esto? Para responder a esta pregunta debemos llegar primeramente al origen de esta falsa creencia. Como ya estudiamos hace varias semanas, siguiendo las características bíblicas del cuerno pequeño del cual habla Daniel en el capítulo 7, pueden ver el estudio en Amazing Grace, como ya lo dije, quién es el cuerno pequeño de Daniel 7. Pero vamos a hacer un breve repaso de lo que Daniel 7 dice de este cuerno pequeño. Daniel 7 dijo así, capítulo 7, versículo 23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. Entonces vemos que las bestias son poderes, son reinos, los cuernos son reinos, ¿verdad? Entonces todo es basado en base a reinos, en base a poderes, en base a potencias, en base a lo que engloba el poder en sí. ¿Ok? Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Dan los 10 cuernos en la cabeza de la cuarta bestia, y de repente surge otro de algún lugar de en medio, de un lado, pero ese que era pequeño al principio se va haciendo más grande y saca 3. Entonces de los 10 que habían al principio en la cabeza de la bestia, elimina 3 de estos cuernos, ¿verdad? O 3 de estos reyes. Y hablará palabras contra el Altísimo, versículo 25. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
Entonces vamos a hacer un breve resumen de estas características. Primero, de los 10 reyes que se levantarán de la cuarta bestia, derribará 3. Segunda característica, hablará palabras contra el Altísimo. Tercera característica, a los santos del Altísimo quebrantará y serán entregados en su mano tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuarta, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Siguiendo esta característica, ya ustedes, si conoce parte de la historia universal, ya pudiera tener idea de quién, de qué poder se está hablando, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a la primera característica. 3 reyes derribará. 3 reyes derribados. Las 10 tribus bárbaras que derrotaron al Imperio Romano fueron, recordemos que la cuarta bestia, hermano, es el Imperio Romano. Entonces ha habido una creencia, ¿verdad?, que es el preterismo sobre este asunto del cuerno pequeño, que dice que este cuerno pequeño era Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, mis hermanos, salió de la tercera bestia, ¿verdad? De la parte que era el bronce de la estatua que Nabucodonosor vio y de la tercera bestia que vio Daniel en su visión, el leopardo que tenía 4 cabezas y 3 alas. Entonces ya esto ya elimina de plano que pueda ser Antíoco Epífanes este personaje, porque dice que sale de la cuarta bestia, y la cuarta bestia sabemos que, siguiendo la historia, es el Imperio Romano, que empezó, ¿verdad?, en el año 168 a.C., una vez que cae el Imperio griego, hasta el año 476 después de Cristo. Esto también lo estudiamos acá en el canal en Amazing Grace, que en el video que dice revela Dios la historia universal. Por eso que las profecías se estudian únicamente desde el método de vista historicista, ni preterismo ni futurismo, historicismo, porque tú puedes verificar el cumplimiento y ir tras el hilo profético y ver que se ha cumplido, que falta por cumplirse, y de esa manera no vas a errar en la comprensión profética. Ok, mis hermanos. Entonces, bueno, se levantaron del Imperio Romano fueron los visigodos, los vándalos, los otros ostrogodos, los lombardos, los francos, los burgundios, suevos, anglosajones, alamanes y érulos. Estas 10 tribus bárbaras, con ese nombre se les conoció, son el fundamento ¿de qué? De las naciones europeas en la actualidad. ¿Okay? De allí salen las naciones europeas actuales. Anglosajones son quienes, los ingleses, los alamanes son los alemanes, los burgundios, los suevos, los francos, lombardos, ostrogodos. Entonces vamos a ver, miren, en el año 508 fueron derrotados los visigodos. En el año 534 fueron derrotados los vándalos. Y finalmente en el año 538 fueron derrotados los ostrogodos. Y estos 3 cuernos, vamos a decir, o 3 reyes, compartían una creencia común, que creían en las doctrinas de Arrio, ¿verdad? Creo que era Alejandro Arrio, ¿verdad? Eran arrianas, ¿ok? Y el aplastamiento de la resistencia ostrogoda fue en el año 538 con la caída de los ostrogodos, que el poder papal, que hizo que el poder papal tomara el control completo, no solo religioso, sino también político. Y así se da inicio al periodo de supremacía papal. Entonces ahora entendemos por qué Daniel 10:7 dice que el cuerno pequeño era distinto a los otros cuernos, porque era un poder político y religioso. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Cuando estos 2 poderes se unen, estamos hablando de adulterio. Son 2 poderes que deberían estar totalmente separados. ¿Ok? Porque siempre que se unen, el resultado es el mismo: persecución y muerte. Vemos que en los periodos paganos, en los periodos anteriores, eso era lo que pasaba. Porque cuando una nación derrotaba a la otra, decía que iba en nombre de Dios, entonces imponía los nuevos dioses de esa nación a la nación conquistada. Entonces, el poder político y el poder religioso siempre estaban juntos. Entonces, este poder, este cuerno pequeño, imita la misma situación de los pueblos paganos y une lo político y lo religioso en un solo poder. ¿Y qué sucede? Impone su voluntad. Se inicia el periodo del poder papal. Entonces la iglesia pasa, mis hermanos, de ser una iglesia pura, de la iglesia primitiva, a ser la iglesia, de ser la iglesia católica, universal y apostólica. Ahora se hace ¿qué? Romana. ¿Ok? Agarra esta característica. Entonces el poder papal surge. Segunda característica. El cuerno habla contra el Altísimo. Vamos a ver qué significa eso.
El cuerno pequeño habla palabras contra el Altísimo. Eso lo vemos en Daniel 7:25. Hablar palabras contra el Altísimo significa que es un poder blasfemo. La definición bíblica de blasfemia es que un mero hombre se haga pasar por Dios y pretenda perdonar pecados. Y vamos a citar una parte bíblica que la conseguimos en Marcos 2, 5 al 7. En el libro de Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7, que dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Estamos hablando en el contexto, ¿verdad?, de los amigos que bajaron al paralítico, que lo trajeron, no podía llegar a Jesús, lo metieron desde el techo. Y Jesús vio que había mucha fe en ellos y les dijo: tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Hay algún poder por allí que se atribuye la acción de poder perdonar pecados? De poder dar absolución, de decirte que hagas esta cosa y tus pecados te son perdonados. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y a través de la historia eso ha sido mayor, porque antes decían que pagaras con indulgencias, que compraras indulgencias, y en la medida que las moneditas sonaran, los pecados iban siendo perdonados, lo cual es una blasfemia ante el Señor. Entonces, ¿qué poder estimula estas cosas? Yo no estoy hablando de la gente que forma parte de esta maravillosa iglesia, estoy hablando de los líderes de esta iglesia, porque ellos sí saben perfectamente lo que están haciendo. Las personas no, porque lamentablemente la mayoría no estudian sus Biblias y bueno, están bajo este engaño. Esto es lo que llamamos el vino de Babilonia, ¿verdad? Están embriagados con las doctrinas del vino de Babilonia y por eso no entienden realmente qué es lo que sucede. Pero los líderes sí saben lo que están haciendo y saben que decir que pueden perdonar, tienen el poder de perdonar pecados, cuando eso es un poder únicamente que tiene Dios, eso es blasfemia. La segunda la vemos en Juan, en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 32 y 33. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero para hacerlo más corto, nada más puse estos tres, porque hay otros. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Este era en el contexto que estaban hablando con respecto al sábado precisamente, y decían que Jesús profanaba el sábado. Y entonces Jesús les dijo: bueno, me van a apedrear. Bueno, ¿por qué obras me van a apedrear? Porque muchas buenas obras os he mostrado, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, que tú siendo hombre te haces Dios. Hay un hombre que dice ser el representante de Dios en la tierra, y de hecho que sus decisiones, cuando las hacen concilios, son tomadas como si fueran decisiones tomadas por el Dios mismo. De hecho se llama sumo pontífice, que ese lugar pertenece únicamente a Dios. El representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. No es ninguna persona, ningún hombre, porque todo hombre es pecador y ningún hombre puede tomar. Y recordemos que esa precisamente era el deseo de Satanás: sentarse en el trono de Dios como Dios y hacerse pasar por Dios. Entonces vemos, hermano, que es una blasfemia. Tú siendo hombre te haces Dios. Los fariseos le aplicaron este término a Jesús, aunque evidentemente que Jesús es Dios y posee el poder para perdonar pecados. Eso lo vemos en Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y entonces vemos que perfectamente Jesús tenía esta potestad, porque Jesús es Dios. El profeta Daniel habla de un poder apóstata que usurpa el lugar que le corresponde solo a Dios. Entonces vemos la segunda característica, ¿verdad? Este poder tumbó a 3 reyes en la historia, ¿verdad? Vimos que eran los ostrogodos, los érulos, y los vándalos. Y surgió, y a partir del año 538 surge el tiempo de la supremacía, ¿qué? Supremacía papal. Eso lo vimos, hermano. Yo les recomiendo que vean el video, bueno, que vean los dos. ¿Quién es el cuerno pequeño? Y si Dios reveló la historia en el futuro. Que si Dios reveló la historia universal antes que sucediera a través de las escrituras. Entonces recomiendo que vean esos videos para que lo tengan más claro, porque fíjense, ya llevamos casi 20 minutos aquí, todavía no hemos avanzado mucho. Quiero hacerlo lo más corto que pueda. Ok, entonces ya vemos 2 características. Eliminó 3 reyes
y habla palabras contra el Altísimo. ¿Por qué? Porque dice perdonar pecados y se hace pasar por Dios. Esas son grandes palabras que habla ese cuerno. ¿Ok? Tercero, entonces vemos que la mente humana actual y la mayoría de los cristianos están engañados por las falsas doctrinas y no siguen las doctrinas de la Biblia. Al decir la palabra anticristo, pensamos que es algo que se opone a Cristo, pero eso no indica necesariamente que eso es lo que significa. Puede significar también que ocupa el lugar que le corresponde solo a Cristo y se autodenomina Dios en la tierra. Eso es lo que habla esta persona. Recordemos que ya Pablo nos había advertido de esto. En 2 Tesalonicenses 2 dice Pablo así: de ninguna manera se dejen engañar. Y se lo repito yo, de ninguna manera se dejen engañar. Porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar el lugar de Dios. Ya vimos quién es ese hombre, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía de esto? Fíjense que Pablo, en los tiempos de Pablo, ya esto estaba intentando pasar. Entonces muchos, a través de la falsa doctrina del futurismo, piensan que esto va a ser al futuro y se va a levantar un tercer templo en Israel y se va a dar cumplimiento a esta profecía, que se va a sentar este personaje en el templo literal de Dios en Israel. No, mis hermanos. No. Hay un personaje que se hace pasar por Dios que ya ha cumplido dos de las características. Y vemos que ya va a cumplir la tercera y va a cumplir la cuarta también. Entonces fíjense, yo les advertía esto, dice Pablo en el versículo 5, versículo 6, y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Mis hermanos, las iglesias hoy día dicen que lo único que los detiene es la iglesia, y que porque la iglesia todavía está aquí, ese poder no se ha podido manifestar. No, mis hermanos. Pablo se refería aquí que el poder que detenía esto era el poder romano. Mientras el poder romano estuviera activo, este poder no se iba a poder levantar. Vemos que una vez que el imperio romano es desintegrado, este poder fue agarrando, este cuerno fue creciendo, este cuerno que era pequeño al principio fue agarrando más poder, eliminó a 3 reyes y agarró el dominio total. Entonces, no creamos en el futurismo. Veamos cómo la profecía se ha cumplido en la historia y no seremos engañados. Versículo 7. Porque el misterio de iniquidad ya está en acción, dijo Pablo. ¿Dudas? Solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ya lo expliqué, no hay que explicarlo más. Entonces vemos que Pablo está hablando que allá, en el año 60, en el año 40, en el año 50 después de Cristo, ya este poder se quería manifestar, pero había algo que lo detenía. Y entonces vemos qué es lo que lo detenía. El imperio romano detenía este poder de poderse manifestar plenamente. ¿Ok? Entonces vemos los tiempos de Pablo lo detenía el imperio romano, pero vemos que una vez caído el poder papal se manifiesta y usurpa el lugar de Dios. Sin temor, sin dilación, sin pena, lo dice. Y a los altos del Altísimo quebrantarán y serán entregados en su mano tiempos y medio tiempo. Esta es la tercera característica, ¿verdad? Fíjense que en Apocalipsis 13 vemos este mismo tiempo y se le permitió hacer guerra contra los santos del Altísimo y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya en el versículo 5 había dicho Juan cuánto tiempo se le permitiría actuar. 42 meses. Y en Apocalipsis 11 y 12 habla de la profecía sobre 1260 días. ¿A qué se refiere este tiempo? ¿Cuánto tiempo son 42 meses, hermano? ¿Cuánto tiempo tiene un mes? ¿Cuántos días tiene un mes? 30 días. Si usted multiplica 30 por 42, ¿cuál sería el resultado? 1260. Entonces, en Apocalipsis 11 y Apocalipsis 12, Juan habla de 1260 días. Aquí en Apocalipsis 13 habla de 42 meses. ¿Ok? Entonces,
Pero Daniel habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿A qué se refiere esto, hermano? Okay. Un tiempo, esa era la forma, ¿verdad?, que en la que se hablaba el tiempo en Daniel. Un año se decía como un tiempo. 3 años, 3 tiempos. Medio año, medio tiempo. Entonces, si usted verifica cuántos son 3 años y medio, un año tiene cuántos meses, 12 meses, ¿verdad? 2 años, ¿cuántos meses hay en 2 años? 24 meses, ¿verdad? 12 y 24 da ¿cuánto? 36. ¿Y cuánto tiempo son 6? ¿Cuánto tiempo es medio año? 6 meses, ¿cierto? 12 más 24 más 6, ¿cuánto es? 42 meses. Entonces estamos hablando del mismo tiempo, hermanos. ¿Ok? Pero se refería a años literales o a simbología profética. Entonces vamos a ver el principio de día por año, y lo conseguimos en Números 14:34, que dice así el Señor: conforme al número de los días de los 40 días que reconociste la tierra, llevarás vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Eso lo dice, un año por cada día. 40 años pasaron los espías en la tierra y 40 años el pueblo de Israel, hasta que murió el último, que tenía de 20 años hacia arriba, por la incredulidad, ¿cierto? Y donde podemos ver también este principio de día por año en Ezequiel 4:6. Cumplidos esto, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. En conclusión, podemos ver que el principio día por año está ampliamente respaldado por la Biblia. Aunque la conclusión más poderosa en las profecías es que las profecías sí han cumplido, y aplicando este principio cuadran perfectamente con los acontecimientos. Por eso que el método de comprensión profética por excelencia es el historicista, no preterista, no futurista, historicista. Entonces vemos que el pueblo de Dios, perseguido, controlado y asediado y asesinado por este poder blasfemo, manifestó en su etapa final por la nefasta llamada Santa Inquisición. ¿Ok? En su etapa final vemos nosotros en la historia reciente la llamada Santa Inquisición, pero este poder se ejecutó desde el principio. Entonces, tomando en cuenta esto, si la supremacía papal se inicia en el 538, si le sumamos el tiempo especificado en la Biblia, 1260 años, ¿cuál sería el año que resulta? 538 más 1270 da 1798. Y sucedió en el año 1798 algo referente al poder papal. La historia, mi hermano. Leamos historia. La caída del papado. El 10 de febrero de 1798, el joven general Berthier, miembro del ejército de Napoleón, conquistó los diversos estados italianos y finalmente capturó al papa reinante Pío VI. Con esto terminó la autoridad del gobierno papal. Entonces vemos por qué la historia, ¿verdad? Porque Apocalipsis dice que esta bestia iba a sufrir una herida mortal. ¿Ok? Pero después dice que esta herida mortal fue sanada. O sea, esto fue una herida mortal que sufrió, pero esta fue sanada. Empezó a sanar cuando, creo que fue en el año 33, cuando Mussolini, ¿verdad?, le devuelve a los Estados Vaticanos el territorio que hoy ocupa el Vaticano. Entonces la herida empezó a sanar. La herida, mis hermanos, ya está casi sana. Ya muy pronto este poder, que hoy se comporta como un corderito, empezará a hablar como dragón, pero ese es otro poder también. O sea, que eso no es lo que dice la Biblia. Este poder es el que surge del mar, el que surge del mar, que tiene mucha gente. Entonces vemos que este poder, cuando reciba nuevamente el apoyo del poder civil, que va a desarrollar este mismo carácter que tuvo. Cuarta característica: pensará en cambiar los tiempos y la ley. Vemos cómo en la historia el poder papal, usurpando el lugar, el trono de Dios, ha pretendido cambiar la ley de Dios, y es fácilmente visible al observar el catecismo católico y ver los mandamientos de la Biblia. Se nota que son diferentes en algunos puntos. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia, los mandamientos están en el libro de Éxodo, capítulo 20. Y cuando nosotros revisamos los mandamientos y nosotros revisamos el catecismo católico, que por medio del cual se enseñan los mandamientos a la Iglesia Católica, vemos que hay un cambio allí. El segundo mandamiento en la Biblia dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza
de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, en el mar, debajo de las tierras. Ni te inclinarás ni los adorarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares y a decenas de millares de los que de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces vemos, cuando nosotros vemos el segundo mandamiento en el catecismo, dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces vemos que hubo un cambio allí. Otro que cambiaron fue el cuarto mandamiento, que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese no existe, ¿verdad? Porque se exalta el poder creador de Dios, porque acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque en 6 días hizo Jehová tu Dios el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes que ya hay. Y en el séptimo día reposó Jehová, lo bendijo y lo santificó. Entonces por eso que Dios manda a recordar ese séptimo día, ¿verdad? Acordarse del día de reposo, porque simboliza a Dios como creador. Pero el catecismo, el poder papal, eliminó este mandamiento y puso santificarás la fiesta. Entonces estudien las dos cosas para que puedan ver la diferencia por ustedes mismos. Entonces, pero ¿qué tiempos fueron los que pretendió cambiar? ¿Ok? ¿Qué tiempos? Mira, pretendió cambiar la ley. Ya vimos que pretendió cambiar la ley por el poder que tienen por ser Dios en la tierra. Pero ¿qué tiempos? Él pretende cambiar los tiempos proféticos. ¿Ok? Y vamos a profundizar. Eso es en este estudio. Ahora sí estamos entrando en el estudio, hermanos, después de media hora de un resumen aquí. ¿Ok? Con todas las características escritas en la Biblia, los primeros reformadores, los cuales eran hombres que estudiaron la Biblia a profundidad y salieron de Babilonia por el poder dado por la palabra de Dios, pudieron identificar claramente quién representaba este poder en la tierra. Y veamos qué decían ellos. Mi hermano, si usted que está viendo este video pertenece a una iglesia protestante, entonces pregúntese, ¿por qué no le enseñan esto en su iglesia? Porque si usted es de una iglesia protestante es porque nació de uno de estos hombres. ¿Ok? De uno de estos hombres que creían y predicaban esto que les voy a decir yo en este momento. Y esto fue lo que les dije, que iba a ser algo que les iba a llamar la atención. Si en tu iglesia no predican estas cosas, hermano, es porque su iglesia ha sido ya dominada por los jesuitas y le quisieron borrar de la memoria quién era este personaje que representa el cuerno pequeño. Que para eso fue que quiso cambiar los tiempos de este poder, este cuerno pequeño. Entonces vamos a ver lo que decían estas personas, estos hermanos. Pero la verdad es que la iglesia protestante históricamente ha enseñado y ha hecho un tema dogmático que el anticristo o hijo de perdición es el papado. El linaje de los papas es la iglesia de Roma. La doctrina se encuentra desde siglos antes de la Reforma en la enseñanza de los pioneros antes de la Reforma del siglo XVI, tal como lo fueron Wycliffe, los Loyardos, los Valdenses, Juan Hus, etc. Luego en la Reforma, los primeros reformadores, Martín Lutero, William Tyndale, Ulrico Zwinglio, declararon que el papado, es el mero anticristo e hijo de perdición. Luego Juan Calvino, Juan Knox y todos los reformadores calvinistas fueron unánimes en la misma doctrina. Esto se encuentra en sus obras, pero también en las confesiones de fe de las iglesias reformadas. Entonces, mi hermano, si tú te dices protestante y a ti no te enseñan que el papado es ese cuerno pequeño, que el papado es el anticristo, y en cambio de eso te enseñan que vas a ser arrebatado antes de la gran tribulación, estás siendo engañado, mi hermano. Y disculpa que te lo diga así, de frente y de manera dura. Estudia la Biblia, hermano, estudia la Biblia. Esto lo decían estos hermanos que fueron los padres, los que salieron, los que pudieron regresar a la sobriedad luego de estar ebrios del vino de Babilonia. Regresaron a la sobriedad y pudieron ver claramente por las características de qué personaje hablaba Pablo allá en 2 de Tesalonicenses. No está hablando de ningún judío que se va a sentar literalmente en el templo de Dios, porque eso no existe, mi hermano. Ya mucha parte de las profecías se han cumplido. Entonces atiende, hermano, por amor a Dios, estudia la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Oh Señor Dios, en este momento venimos delante de ti nuevamente para pedir perdón por nuestros pecados
y para clamar porque tu Santo Espíritu aclare este tema a muchas personas que hoy día permanecen engañadas, Señor, y dominadas bajo el poder de este cuerno pequeño que no es más que el poder mismo de la serpiente, que es el diablo y Satanás, que los quieren mantener engañados para mantenerlos lejos de ti y no puedan apercibirse del peligro que están enfrentando en este momento al creer doctrinas erradas y profecías erradas. Sé tú, Señor, con todos nosotros, primeramente conmigo, que soy el primero de los pecadores. Ayúdanos, Señor, a discernir por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis señores, mis estimados hermanos, todos los reformadores identificaban a este cuerno pequeño. Digo con seguridad, y esta es otra frase, por lo tanto, que quien quiere que se llame obispo universal o hasta que desee en su orgullo ser llamado tal es el precursor del anticristo. Esto lo dijo Agustín de Hipona. Y yo tengo ciertas discrepancias con Agustín de Hipona. Pero fíjense que antes, ya en el año 300, ya esto estaba agarrando forma. Cuando Agustín de Hipona establecía sus doctrinas y sus dogmas y todas sus cosas, que la más nefasta de todas las que él creó fue el pecado original. Pero aquí Agustín de Hipona estaba claro. Aquí otra confesión, mira. Esta fue la gran cisma, ¿verdad? El demonio ya no reina en uno, pero en dos sacerdotes para que los hombres puedan más fácilmente vencer ambos en el nombre de Cristo. Ahora el anticristo dividido y uno lucha contra el otro. Esto lo habló John Wycliffe comentando sobre la división de los papas en la gran cisma entre los años 1378 y 1415. Habían dos papas disputándose el poder. Luego vino el Papa a este verso, Mateo 15, eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi congregación o iglesia. Miren, dice el anticristo, la bestia carnal. Pedro es la piedra sobre la cual la iglesia de Cristo es edificado y yo soy su sucesor y la cabeza de Cristo. Esto lo dijo William Tyndale en su obra La práctica de los prelados, anunciando lo que decían los papas, que quienes eran. Yo soy, ¿verdad? Porque yo fui dejado como la cabeza. Pedro es la piedra, unos versículos totalmente mal comprendidos, y yo sigo a Pedro. Ok, aquí viene otra, tratado de Juan Calvino. Niego que él es el vicario de Cristo, él es el anticristo y niego que él es la cabeza de la iglesia. Fíjense, tajante Juan Calvino. Daniel y San Pablo predijeron que el anticristo se sentaría en el templo de Dios. Daniel 9:27 y 2 de Tesalonicenses 2 y 4. Y nosotros decimos que el Papa es el capitán general de este reino maldito. Parécele a algunos que somos amigos de maldecir y muy atrevidor al llamar al anticristo al romano pontífice. Dice, aquella tiranía que el Papa mismo ha tenido por tantos años y ejercido sobre la iglesia, el mismo anticristo, hijo de perdición, de quien Pablo habla. Estas dos citas son de Juan Knox en las cartas de Zurich. Lo pueden leer en la página 199. Y finalmente, fíjense, la fe de Westminster, 1647, en el capítulo 25 dice, que habla de la iglesia. No hay más cabeza de la iglesia del Señor que Jesucristo, y no puede en ningún sentido el Papa de Roma ser cabeza de ella, ya que él es el anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se exalta en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios. Entonces, mis hermanos, la conclusión. No cabe duda de que el papado es aquel cuerno pequeño del cual habla la Biblia. Es el anticristo que nos advierte la Biblia en los libros de Daniel, Apocalipsis, 2 de Tesalonicenses y en las cartas de Juan. Entonces no estén esperando que un hombre, un judío, se va a sentar en el templo de Israel, literal, que va a ser reconstruido, etcétera, etcétera. Miren, mis hermanos, yo no dudo que Satanás, en medio de tanto engaño, pueda lograr que ese tercer templo se construya. Tal vez eso se va a construir. ¿Para qué? Para que todos estos que están permaneciendo en el engaño puedan decir, sí, ya se va a cumplir, ya vamos a ser arrebatados. Pero ese arrebatamiento no va a llegar. Porque ya Dios reveló en su palabra lo que realmente sucede y quién es este personaje. Así que, hermanos, salid de Babilonia, pueblo mío, te dice el Señor. En el nombre del Señor Jesús, salid de Babilonia. Escucha la palabra del Señor hoy. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones
como en la provocación. No hay arrebatamiento secreto. No hay rapto secreto. Hay un arrebatamiento bíblico a la segunda venida de Jesús. Pero entonces vamos a ver de dónde surgió todo esto. ¿Ok? Ya sabemos quién es el cuerno pequeño, no hay duda. Es el papado. Déjame decirte, amigo, que si en tu iglesia no te enseñan esto, ya no eres protestante. Ya no protestas contra los dogmas de Roma. Ya estás dominado, tu iglesia ha sido ya dominada totalmente por los jesuitas y su contrarreforma. Y seguramente ya forman parte de la unión ecuménica junto al hombre de pecado. Palabras duras, sí, sí. Yo no te estoy diciendo que yo tengo la verdad, porque yo tengo que permanecer unido a Cristo para obtener su gracia, porque únicamente es Él el que me puede dar la salvación. Es Él. Nada yo no la puedo conseguir. Y la verdad viene por medio de Él y su Santo Espíritu. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, mi hermano, pero la verdad está revelada en las Escrituras. Vosotros escudriñáis las Escrituras pensando que en ellas tenéis la vida eterna, le dijo Jesús a los fariseos. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Entonces, mis hermanos, en la Biblia encontramos a Cristo y Cristo nos revela todas estas verdades. Daniel y Apocalipsis son libros clave, pero también le fue revelado a Pablo, le fue revelado a Juan. ¿Por qué? Porque es importante. El mismo Jesús lo dijo. Después de la tribulación de aquellos días, dijo Jesús. Entonces es cuando viene su venida. Ok, sigamos. Entonces, fíjense. ¿Por qué surgen estas ideas de futurismo, preterismo, etcétera? Dado que en la Reforma ya habían desenmascarado el poder papal como el hombre de pecado y el anticristo, se puso en marcha el plan papal para quitarse esa etiqueta de encima. Porque si eso fuera así, si eso se mantendría y esta idea hubiera cogido fuerza como tenía la fuerza en ese momento histórico, ya no podría seguir engañando al mundo. Y entonces nace la orden de Jesús con el objetivo de hacer la recontra-reforma, de destruir la reforma. Entonces, si usted estudia, hermano, la Compañía de Jesús, esta fue creada con el único fin de contrarrestar los alcances de la reforma. ¿Ok? Y no hay nada, hermano, en sus postulados están que no hay nada que ellos no puedan hacer con tal de cumplir su objetivo. Ellos se meten dentro de las iglesias y miran las iglesias desde adentro, mis hermanos, para cambiar ideas, para cambiar doctrinas, para cambiar cosas. Y entonces es por ello que vemos estos grandes engaños que hay el día de hoy en medio de la iglesia de Cristo. ¿Ok? Entonces, vemos, hermano. De esta doctrina, de esta escuela jesuita, salen dos sacerdotes y con dos nuevas escuelas de interpretación. Luis de Alcázar ingresó en la Compañía de Jesús en 1568. Fue Francisco Loyola el que fundó esta orden jesuita. Y por cierto, el señor Mario Bergoglio es parte de esta escuela, es parte de este grupo. El señor Mario Bergoglio es educado por los jesuitas. O sea, no hay nada que él no pueda hacer para contrarrestar la reforma. No hay nada que él no pueda decir para contrarrestar la reforma, porque eso está en su postulado, eso está en los juramentos que ellos hacen. ¿Ok? Entonces fíjense, en aquel tiempo surgen dos sacerdotes. Luis de Alcázar ingresa a la Compañía de Jesús en 1578 y se hizo sacerdote en 1578. Esta edad funda la escuela preterista. ¿Ok? Es conocido por su vestigio Arcani Descensus de Apocalipsis. De 1614 lo hizo, publicado después de su muerte, presentando lo que más tarde sería una visión preterista de la profecía bíblica. Es un comentario sobre el Apocalipsis. Su obra considera la primera aplicación importante del método de interpretación de la profecía mediante la lectura en términos de las preocupaciones contemporáneas del autor. Su punto de vista era que todo en el Apocalipsis, aparte de los 3 capítulos finales, se referían a eventos que ya habían sucedido cuando Juan de Patmos estaba escribiendo. Entonces, los principales que aplican la doctrina preterista dicen que este personaje fue
Antíoco Epífanes. Entonces ya demostramos con la Biblia que eso es imposible, porque Antíoco Epífanes surge del imperio griego, el cual era el tercer, que era el leopardo con 4 cabezas y 4 alas, y no surgió de Roma, no salió de Roma. Entonces ya eso hace que esta doctrina quede automáticamente eliminada, esta escuela, ¿verdad? Era difícil mantener esto en el tiempo. Entonces después surgieron unos que dijeran que era Nerón para que saliera del seno romano, tuviera más sentido, pero ya esta había perdido fuerza al no cumplirse en Antíoco Epífanes, que fue el primero que pusieron, porque profanó el templo, hizo que se sacrificaran cerdos allí, etcétera, etcétera. Vino el tiempo de los macabeos y todo eso, que son libros apócrifos, pero está en la historia. Y es importante conocer todos esos asuntos, ¿verdad? Entonces el preterismo es una variación de la escatología cristiana que mantiene que algunas o todas las profecías bíblicas concernientes a los últimos días o tiempos finales se refieren a eventos que en realidad ocurrieron durante el primer siglo, luego del nacimiento de Cristo o antes. ¿Okay? Algunos incluso han llevado a esto antes de los tiempos de Cristo, bueno, ya lo dije, que era Antíoco Epífanes, ¿verdad? Esta doctrina no tiene mucha fuerza hoy, cayó por su propio peso, ¿verdad? Pero si hay una que ha sido adoptada casi en su totalidad por la mayoría de las iglesias cristianas y son las que provocaron este video. Francisco Rivera de Villacastín nació en 1537 y murió en Villacastín y murió en Salamanca en el año de 1591. Fue un sacerdote jesuita español conocido como el Padre Rivera, fue doctor en teología. Realizó una interpretación profética del libro de Apocalipsis en el que se mezclan el mileniarismo con historia y profecía, según la cual el anticristo reinará durante los últimos 3 años y medio de nuestra era. ¿Les suena? ¿Acaso no han visto esto ustedes en películas, en novelas? Que el anticristo reinará los últimos 3 años y medio de la historia, aplicando eso a la profecía de las 70 semanas. Entonces, la profecía de las 70 semanas habla sobre el pueblo de Israel y habla del ungimiento del Mesías príncipe, que es Jesús, pero no, una parte es para Jesús y la otra parte es para el anticristo. Mis hermanos, son doctrinas que caen por su propio peso. ¿Ok? Entonces, fíjense, a finales de la Edad Media, la Reforma protestante, algunos comentaristas intentaron identificar al anticristo con el Papa. Ya lo estudiamos que todos los protestantes lograron identificarlo. Surge la Compañía de Jesús para contrarrestar esto. Esa fue la función específica, hermano, por la cual surgen ellos. Mira, aquí nos están identificando como el anticristo y las características coinciden. Nosotros hemos hecho todo esto. Nosotros somos ese personaje. Hay que hacer que la gente deje de creer esto. Y eso es precisamente lo que están haciendo. De modo que las figuras del libro de Apocalipsis no solo pudieran interpretarse como representaciones de figuras del pasado, como el emperador Nerón, preterismo, ¿verdad? O del siglo XIX en el futuro, en los últimos días, sino también en el presente. Rivera en 1585 comenzó a escribir un comentario de 500 páginas sobre el libro de Apocalipsis, titulado Sacrum Viari Ioannis Apostoli. ¿Ok? Y dice, Evangelisti Apocalipsis en comentario, o sea, el comentario evangelístico del Apocalipsis, ¿verdad? Proponiendo que los primeros capítulos del Apocalipsis se aplicaban a la antigua Roma pagana. Lo tiró para atrás, para el pasado. Y el resto se refería a un futuro todavía de 3 años y medio literales, inmediatamente antes de la segunda venida. Recordemos que también esta doctrina divide la segunda venida de Cristo en 2 eventos. ¿Ok? Que el arrebatamiento de rapto es una y la segunda venida en gloria es la verdadera segunda venida de Cristo. No, mis hermanos, eso no es bíblico. ¿Ok? Ok. Inmediatamente, durante este tiempo, la Iglesia Católica Romana se había alejado del Papa se había alejado, ¿verdad?, del cristianismo. El Papa la había hecho apóstata. Luego propuso que el anticristo es un solo individuo y se haría un solo individuo, perdón. Y entonces pone estas características. Persigue y blasfemia a los santos de Dios. Reconstruye, por supuesto, pero estos santos de Dios ya no están aquí porque ya fueron arrebatados. Como después, esto fue la idea que él puso, pero esto después fue perfeccionado y es lo que creen hoy día. Entonces, persigue y blasfema a los santos de Dios. Reconstruir el templo de Jerusalén. Abolirá la religión cristiana. Negarán a Cristo. Destruye a Roma. Va a ser recibido por los judíos. Finge ser Dios.
mata a los dos testigos de Dios y finalmente conquista el mundo. Eso es lo que propuso Francisco de Rivera. Para lograr esto, Rivera extendió los 1260 días y 42 meses y 3 años y medio de la profecía, literalmente rechazando una interpretación como 1260 años. Ok, entonces fíjense algo interesante aquí. Si, como dice la profecía, ¿verdad? Las 70 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Eso sí se entiende que fueron años, porque fue un periodo de 400, el total es 490 años, ¿verdad? Entonces sería un periodo de 483 años, las 7 semanas y las 62 semanas, porque viene desde el cumplimiento de la reedificación del templo de Jerusalén en los tiempos de Nehemías y Esdras. Bueno, Nehemías terminó la reconstrucción, pasa hasta el tiempo que llega el Mesías, pero ahora resulta que los 3 años y medio son un tiempo literal. Mis hermanos, cae por su propio peso. Salid de Babilonia, pueblo mío. El Señor te ama, el Señor nos ama y quiere que dejes de creer en esa mentira y creas a la verdad conforme a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, fíjense. Ahí tienen el origen de este futurismo y su interpretación. Pero ahora viene la perfección de esto. ¿Y por qué hoy se cree lo que se cree? ¿Ok? Luego de esto fue perfeccionado por otros factores. Fíjense, esta es una conclusión que yo saco. No sé si jesuitas infiltrados o simplemente personas engañadas y cegadas por Satanás que le dieron forma a esta doctrina futurista con esas características que dije. Voy a repetir las características de lo que dijo Francisco Rivera. Fíjense. El futurismo dice que los santos van a ser perseguidos y se va a blasfemar contra ellos. Se va a reconstruir el templo de Jerusalén. Se va a abolir la religión cristiana. Se va a negar a Cristo. Se va a destruir a Roma. Y va a ser recibido por los judíos. Finge ser Dios, mata a los dos testigos de Dios y finalmente conquista el mundo. Entonces vamos a ver cómo esto fue perfeccionado por otras personas. Y yo no tengo duda, hermano, que estas personas que perfeccionaron eran jesuitas. Por la ejecución impecable con la que se ejecutó esta doctrina o esta teología o estas interpretaciones, vamos a decirlo así. Todo fue bien planificado y bien ejecutado. Recuerden que les dije que los jesuitas no hay nada que no puedan hacer con tal de contrarrestar la reforma. ¿Ok? Nace un personaje llamado John Nelson Darby. Nació el 18 de noviembre del año 1800 y muere el 29 de abril de 1882. John Nelson Darby fue un predicador y profesor bíblico anglo-irlandés y una figura de gran influencia entre los primeros hermanos de Plymouth. Es considerado el padre del dispensacionalismo moderno y del futurismo, pero el padre fue Francisco Rivera, no Darby. Darby lo que hizo fue acomodar el dispensacionalismo. Y luego vemos que se vino la Biblia Scofield, que era una Biblia con explicaciones, que fue la que dio el mate aquí. ¿Ok? Darby dio el jaque y Scofield el mate. Entonces hizo una traducción de la Biblia basada en el texto griego y hebreo, las Sagradas Escrituras y Nueva Tradición en sus lenguas originales. Darby, por otro lado, ok, ya va, déjame verificar que se me movió aquí. Ok. Darby, por otro lado, desarrolló un nuevo premilenialismo, al cual llamó dispensacionalismo, después de la división de la historia en eras o dispensaciones. Aunque los dispensacionalistas posteriores objetaron el número y los nombres de estos periodos, la mayoría estuvo de acuerdo con Darby que había 7, como los 7 días de la creación. Darby enumeró las edades como el paraíso, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Israel, los gentiles y el espíritu y el milenio. Esos son el dispensacionalismo de Darby. Y hablando con algunos cristianos, ellos me dicen que hay 5 pactos. El pacto hecho con Abraham, el pacto hecho con Noé, el pacto hecho con David, o sea, cuando en realidad hay únicamente 2 pactos, hermanos. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero hay un solo pacto verdadero, que es el pacto eterno, que es el mismo nuevo pacto. Pero eso, yo creo que ya yo de eso hablé
Ese video también lo consiguen aquí en Amazing Grace. Es el video que el pacto eterno se llama. ¿Ok? Entonces fíjense. Después de la división de la historia en eras y dispensaciones, aunque los dispensacionalistas posteriores objetaron el número de estos periodos, continuó. Darby vio la historia como una revelación progresiva y su sistema buscaba explicar las etapas del plan redentor de Dios para el universo. No había nada especialmente radical en dividir la historia en periodos. Lo que separó el dispensacionalismo de Darby fue su método novedoso de interpretación bíblica que consistía en un literalismo estricto. Y sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, de símbolos. Muy poco literalismo hay allí. La separación absoluta de Israel y la iglesia en dos pueblos distintos y la separación del rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Mis hermanos, hoy es común escuchar decir entre los cristianos, no, que yo soy gentil. Yo no soy judío. Yo no guardo el sábado porque yo no soy judío. Yo soy gentil. ¿De qué tribu eres tú? Dicen algunos. Mi hermano, cuando Pablo explicó en Gálatas, en Efesios, en la mayoría de sus libros, que ya esa división no existe. Ya no es judío, ni griego, ni siervo, ni esclavo, ni varón, ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Entonces, esto es parte de esos inventos también. De la mentira que el hombre ha introducido en la iglesia, mi hermano. Entonces, fíjense. Separó en dos eventos, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. En el rapto dijo, Cristo vendrá por sus santos y en la segunda venida vendrá con sus santos. Eso no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico. ¿Ok? Aunque las enseñanzas de Darby se hicieron cada vez más populares y se hicieron más populares aún después de su muerte, cuando Scofield publicó las ideas de Darby en la Biblia de referencia de Scofield, anotada en 1909. Entonces recomiendo, hermanos, que vean, que estudien sobre Scofield, de quién era Scofield y cómo, en qué momento de la historia Scofield hizo esa Biblia y por qué hizo esa Biblia, si recibió apoyo de la orden de Jesús o no. Es importante que se sepa todo esto. Finalmente, los seguidores de Darby crearon un grupo reducido de iglesias conocido como los Hermanos Exclusivos, también llamados darbyistas, mientras que las otras que mantenían un gobierno eclesiástico más congregacional con estándares de membresía menos estrictos se llamaban hermanos abiertos. Hubo una división allí. Su mensaje ganó cada vez más seguidores y hoy su premilenialismo dispensacional es el punto de vista de muchos fundamentalistas modernos y evangélicos conservadores. Conmigo, hermanos, se la pasan luchando algunos hermanos evangélicos diciendo que yo soy un hereje, diciendo que esto es mentira, que ellos que van a ser efectivamente llevados y arrebatados previo a la tribulación, y dicen todo esto. Entonces vemos cómo son fundamentalistas y no creen cuando la verdad bíblica revela la verdad totalmente distinta y revela el gran engaño en el cual están sumidos, pero por supuesto que no quieren aceptar. Ahora, ¿de dónde viene la separación de la venida de Cristo en dos eventos distintos? ¿De dónde surgió eso? Porque eso no está en la Biblia. Ya estudiamos la parte histórica. Luego otros interpretaron la enseñanza futurista, incluyeron la profecía de las 70 semanas como un evento no culminado, perfeccionando así la obra de Rivera, lo cual fortalecía la idea de que ese trabajo fue ejecutado por jesuitas de manera metódica, muy bien planificado para engañar al mundo protestante, que hoy está pendiente de lo que sucede en Israel, y la supuesta construcción del tercer templo como un cumplimiento profético, lo cual nada tiene que ver con las profecías. Vamos a ver ahora lo más importante. ¿Qué dice la Biblia? ¿Habrá arrebatamiento? Claro que lo habrá. ¿Pero cuándo? A la segunda venida de Cristo. Refutamos la enseñanza histórica de la última semana cumpliéndose al final. Estudiemos la profecía de las 70 semanas primero. Daniel 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí,
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La clave para entender esta profecía de las 70 semanas es el versículo 24, donde dice: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión profética y ungir al Santo de los Santos. ¿Quién es el único que puede cumplir esto? ¿Y cuándo se cumplió esto? Todo cumplido en Cristo por medio de Cristo y su muerte en la cruz para perdón de nuestros pecados. ¿Por qué Israel no entendió? Porque ellos esperaban un libertador terrenal que haría una nación, que los haría una nación grande nuevamente, y lo siguen esperando. Mis hermanos judíos, el Mesías ya vino. Su nombre fue Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, Yeshua, como lo llaman en los judíos, ¿verdad? Los cristianos esperan un Cristo que va a establecer un reino literal por 1000 años. Están esperando lo mismo que están esperando Israel. No entienden que su reino no es de este mundo. Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Jesús no viene a establecer un reino acá en esta tierra, mis hermanos. Zacarías, ¿verdad? Lo vamos a estudiar luego, pero les adelanto que la mayoría de las profecías de Zacarías no son apocalípticas, sino que son condicionales. Y entonces, ¿cuándo se inicia las 70 semanas? Con el decreto de Artajerjes en el año 457. Entonces, vemos lo que dije al principio. El principio del cumplimiento son años proféticos, pero los últimos 7 años o 3 años y medio son años literales. Mis hermanos, cae por su propio peso. Las primeras 7 semanas se reconstruye el templo y las murallas. Se profundiza este estudio en los libros de Esdras y Nehemías, que recomiendo leer. 62 semanas de silencio profético, tiempo de preparación para la llegada del Mesías. Semana 70, es ungido el Santo de los Santos, Cristo es bautizado e inicia su ministerio que dura 42 meses, tiempo y medio tiempo, 1260 días, 3 años y medio. A la mitad de la semana se hace cesar el sacrificio. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero es sacrificado y el velo del tiempo se rasga en dos, lo que implica el fin de la era de los sacrificios y el ministerio levítico. Se acabó, cesó el sacrificio. No es el anticristo el que va a hacer cesar eso, porque hoy no se hacen sacrificios ni se va a pedir. ¿Ustedes quieren que se vuelva a reconstruir el templo para volver a sacrificar ovejas, hermano? Cuando ya Cristo vino. Estoy hablando con ustedes, cristianos. ¿Ustedes quieren que se construya el templo para que se vuelvan a sacrificar ovejas y en base a esos sacrificios van a poner su fe allí, esperando que llegue el anticristo? Entonces fíjense. Ok. El Espíritu Santo es derramado en Hechos 1.8, ¿verdad? Como la promesa lo decían en Hechos 1.8. Y el derramamiento mayor en Pentecostés se inicia la predicación del Evangelio en Jerusalén. Esto es a partir de lo que sucedió, ¿verdad? Esteban es apedreado en el año 34 y eso marca el fin de las 70 semanas, porque el Evangelio salió de Jerusalén. Porque Cristo le dijo: me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no fue sino hasta que se cumplió el último día de esta profecía de las 70 semanas que el Evangelio sale, porque se inicia la persecución dentro de Jerusalén. Y entonces con el apedreamiento de Esteban esto sucede, y entonces vemos que se empieza a desarrollar el libro de Hechos y empezó a predicarse el Evangelio en todas partes. ¿Ok? Entonces fíjense. La profecía de las 70 semanas, 490 años. 457 antes de Cristo más 490 da como resultado el número 33. Menos 457 más 490 es 33. El año 0 no existe, así que el final efectivo es el año 34, cuando Esteban fue apedreado. Ahora la estudiaremos, 1 Tesalonicenses 4, haremos una correcta exégesis. 1 Tesalonicenses 4 dice:
Tampoco queremos, hermano, estamos hablando del arrebatamiento, ojo. Queremos que ignores acerca de los que duermen. Upa, de los que duermen. No los que están en el cielo, los que están en el infierno. No ignores acerca de los que duermen. Esto también lo podemos estudiar en un video que está aquí en Amazing Grace que se llama ¿Qué sucede cuando morimos? Hermano, salid de Babilonia, pueblo mío. Todas estas doctrinas son doctrinas babilónicas. Has sido engañado, hermano. Te lo digo. ¿Ok? Y te es difícil ver la verdad porque una persona ebria, le pregunto, ¿usted le puede predicar a un borracho? ¿Qué pasa si usted le predica a un borracho? ¿Será que él va a entender? Es necesario salir de Babilonia como salieron los reformadores y entendieron y pudieron ver quién era el cuerno pequeño. Entonces fíjense, 1 Tesalonicenses 4. Tampoco queremos, hermano, que ignores acerca de los que duermen para que no te entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, amén, gloria a Dios. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Durmieron. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y fíjense que Pablo pensaba que iba a estar vivo en este tiempo, en este evento cuando escribió la primera carta. Ajá. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán. Primero, hay algo que voy a tomar aquí de este versículo. Con voz de mando y con voz de arcángel. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver eso acá? ¿Por qué con voz de arcángel? Hora de estudiar las escrituras, mis hermanos. ¿Okay? La voz del arcángel está aquí en un contexto de ¿qué? De la resurrección. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? ¿Quién va a hablar con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios? En palabras del Señor, porque el Señor mismo, dijo el versículo 16, porque el Señor mismo. ¿Quién es el Señor mismo? ¿Quién es la resurrección y la vida? La respuesta la consiguen en Juan, capítulo 11, creo que versículos 25 y 26. ¿Ok? Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y juntamente con ellos en las nubes, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, la gloria sea de Dios. ¿Dónde encontramos este mismo evento? 1 Corintios 15. Recuerden que estamos haciendo una exégesis. He aquí os digo un misterio. No todos, ¿qué? Otra vez el mismo término. No todos dormiremos. No todos vamos a estar en el cielo con Cristo, porque aquí está hablando en el contexto de los salvos, ¿cierto? De los que murieron en Cristo. No todos estaremos en el cielo, dijo Pablo. ¿Dijo eso Pablo? No. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ok? Dice transformados, no dice arrebatados. O sea, porque dicen que no, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Eso no es lo que dice la palabra. Dice seremos transformados. En un momento, en un abrir al final, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, gloria a Dios, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Gloria a Dios. Seguimos. ¿Dónde más está dicho esto? Se lo dije que Jesús también lo dijo. Esto lo está enseñando Pablo, pero Jesús también lo enseñó. Inmediatamente, Mateo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuándo? Antes de la tribulación, dijo Jesús. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vean el video, quién es el cuerno pequeño, y vean el video, revela a Dios la historia universal, porque podrán aprender grandes cosas de estos dos videos, lo recomiendo. Entonces aparecerá, versículo 30, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué lamentarán? Porque se darán cuenta que estuvieron engañados, hermanos. En estos lamentos van a estar muchos cristianos que están esperando haber sido arrebatados antes de que esto sucediera, y van a ver que lo que este servidor está diciendo es la verdad, y se van a lamentar porque no creí cuando tuve la oportunidad. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto no es la segunda venida después de los 3 años y medio, después de los 7 años. No. Este es el mismo evento que está declarándose en Primera de Tesalonicenses 4:16 y en Primera de Corintios 15:51-52. El mismito evento. Y fíjense, tan es así. Miren la relación con Primera de Tesalonicenses 4:16. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, de un extremo del cielo hasta el otro. Culminante, mi hermano. Entonces, ¿cuándo lo enseñó Jesús? Después de la tribulación de aquellos días. Estamos leyendo la Biblia, hermano. No estoy leyendo la doctrina o la escuela futurista de Francisco Rivera, ni las enseñanzas de Darwin. Estamos leyendo la Biblia, donde está la verdad, la única verdad. Ahora, ¿cuándo es que será la resurrección de los muertos? Ok. Juan capítulo 11 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Este es el versículo 22 del capítulo 11. Versículo 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y vean la respuesta de Marta. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. En la resurrección del día final. ¿Qué es postrero, hermano? Es lo último. Lo primero y lo postrero. El alfa, la omega. Entonces, ¿cuándo es la resurrección del día postrero? Del último día. ¿Estaba Marta clara? Marta estaba clara. ¿Está usted claro, amigo evangélico? No está claro. Porque usted piensa que va a ser arrebatado antes de la gran tribulación. Usted piensa que sus familiares fallecidos están con Cristo en el cielo. Y no es así. ¿Ok? Mire, mi hermano, y yo les hablo así en estos términos, de verdad que les hablo en amor, con amor, porque yo quiero que ustedes sepan la verdad. O sea, revelar la verdad es un acto de amor. Así que por amor a Dios, salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Ok? La falsa doctrina del rapto pretribulación afirma que quedará gente viva después del arrebatamiento. En el día postrero ya no quedará nadie vivo. Recuerde que dice: se lamentarán todos los linajes de la tierra, porque ya no hay más chance de nada, hermano. Entonces, dicen que unos quedarán vivos y podrán arrepentirse en ese tiempo de tribulación, mi hermano. Mentira. ¿Ok? Fíjense lo que la Biblia afirma. ¿Qué pasará después del día postrero? La tierra quedará desolada. Jeremías 4, versículos 23 al 26. Miré la tierra, he aquí que estaba desolada y vacía. Jeremías 4, versículo 23. Y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. 25. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. 26. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. No hay nadie, hermano. ¿Qué les recuerda esto? La tierra estaba asolada y vacía. ¿Dónde se lee esto, hermano? También. Si ustedes van a Génesis 1, ven la tierra en este estado. En el principio
creó Dios los cielos y la tierra, y estaba la tierra desordenada y vacía. Y fíjense, no había en ellos luz, dice el versículo 23. O sea que la creación quedó deshecha. Entonces, ¿cómo creen ustedes que va a existir alguien vivo en un planeta en esas condiciones? Estamos leyendo la Biblia, hermanos, la Biblia. No estamos leyendo cualquier libro, por si acaso. Ustedes saben que yo soy adventista del séptimo día. Aquí yo no estoy hablando de los escritos proféticos e inspirados de la hermana Elena G. de White. ¿Okay? Yo estoy hablando únicamente de la Biblia. Podríamos profundizar aún más con los escritos de la hermana White, pero aquí yo no los estoy nombrando, hermano. Estamos hablando de la Biblia y la Biblia sola. Usted es protestante porque una de sus reglas de fe es solo Biblia, ¿cierto? Pero usted está creyendo a las doctrinas futuristas de Francisco Rivera y a la interpretación de John Nelson Darby, que fueron interpretadas después con la Biblia Scofield, y seguro que finalmente afirmaron esta doctrina por las creencias de Gigi Ávila, que esa es la secuencia que lleva. Antes de Gigi Ávila hubo otros que predicaron esto de manera fuerte también, pero Gigi Ávila fue un hombre muy fuerte con esta doctrina y a muchos llevó a creer esto, y es lamentable. ¿Ok? Bueno, fíjense lo que dice la Biblia, Jeremías 4. La tierra será, después del día postrero del cual habló Marta, será desolada. Pero ¿acaso puedo corroborar esto con alguna otra parte de la Biblia? Por supuesto que sí. Isaías 24, versículo 17 al 23. Terror, fosa y trampa y contra ti, oh habitantes de la tierra. Acontecerá que el que huya del sonido del terror caerá en la fosa, y el que salga de la fosa será atrapado en la trampa, porque se abrirán las ventanas de lo alto y temblarán los cimientos de la tierra. La tierra será completamente destrozada, la tierra será desmenuzada por completo. La tierra será derrumbada en gran manera. Mira, la tierra será desmenuzada por completo, hermanos. La tierra se tambaleará del todo como un borracho, se mecerá como una choza y sobre ella pesará su rebelión. Caerá y no volverá a levantarse. ¿Cuál tierra? Esa tierra donde el pecado existió. Porque una promesa de recreación. Aquí está hablando de esa tierra. Acontecerá en aquel día que el Señor castigará en lo alto al ejército de lo alto y en la tierra a los reyes de la tierra. Ellos serán agrupados como son agrupados los prisioneros en la mazmorra. En la cárcel serán encerrados y después de muchos días serán castigados, dice aquí. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte de Sión y en Jerusalén, y la gloria estará ante sus ancianos. ¿Cuáles ancianos, hermanos? Lean Apocalipsis 4. No piensan que son ancianos que van a quedar aquí en la tierra. ¿Ok? Y fíjense, en la cárcel quedarán encerrados y después de muchos días serán castigados. Mi hermano, aquí no se está hablando que van a estar vivos, van a estar en el infierno. Aquí está hablando, van a ser encerrados en cuál cárcel, en el sepulcro. Y luego, después de los 1000 años, Apocalipsis 20, Apocalipsis 21, serán resucitados los impíos. ¿Para qué? Para que el juicio sea ejecutado. Y entonces ahí vendrá la muerte segunda, que es el lago de fuego y azufre. Entonces, esto es otro tema que no lo vamos a nombrar ahorita. Ya el video lleva 1 hora 18 minutos. Se ha hecho bastante largo, pero es necesario explicar todo esto. Y aquí lo voy a explicar. Ok, finalmente la falsa doctrina afirma que unos serán arrebatados, pero quedarán unos que podrán arrepentirse en el periodo de 3 años y medio y ser salvos. Cuando, como vimos, la Biblia afirma que la tierra quedará asolada y vacía como al principio, dado que las plagas lo que harán es deshacer los 7 días de la creación. Según la falsa doctrina enseñada por Darby, la cual inició Rivera, dice que antes de la tribulación la iglesia será arrebatada. Pero esa no es la segunda venida de Cristo. Entonces se cumple la última semana y al final de la semana vuelve Cristo con su iglesia a instituir su reino milenial. Eso es lo que dice Darby, ¿verdad? Su dispensacionalismo milenial. Lo que realmente la Biblia dice y enseña es que los santos son arrebatados en la segunda venida de Cristo. ¿Y a dónde van?
No van a gobernar con Cristo en el santuario 1000 años, hermano. Como algunos torciendo las profecías de Zacarías, la cual vamos a estudiar en su momento, para que salgan de esto. ¿Dónde podemos ver esto? Apocalipsis 20, hermano. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces vemos que este personaje continúa vivo en la tierra destruida. La tierra estaba en estado de abismo nuevamente, pero este personaje continuaba vivo. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos, ¿cuánto? Los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y entonces fíjense, versículo 4, estamos leyendo Apocalipsis 20. Se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia de su imagen y no recibieron la marca en su frente de sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y estos decapitados no son unos muertos que están hablando allí. No son unos espíritus de unos muertos. Son hombres resucitados. Estos fueron los que fueron decapitados y vivieron nuevamente. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿En dónde? En el cielo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Por eso se los dije con anterioridad, ¿verdad? Estamos estudiándolo a la luz de la Biblia, mis hermanos. ¿Ok? Ok. Ajá. Ok. Ajá. Hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los que vivieron en la primera resurrección. ¿Okay? Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Quiénes? Los que fueron arrebatados a la venida de Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los vivos transformados que fueron arrebatados. Muertos resucitados y los vivos transformados. Espero, mi hermano, que puedas profundizar en la palabra de Dios y salir del engaño sobre el falso arrebatamiento pretribulacional que enseñó Darby. Recuerda, si en tu iglesia no te enseñan que el papado es la cabeza principal del sistema del anticristo, porque eso es un sistema, eso no es nada más el papado, ¿ok? Ya no eres protestante, hermano, ya eres parte de la iglesia ecuménica. Así que eres parte, te estás dando la mano con el hombre de pecado, porque es el que domina tus doctrinas. Tu doctrina fue dominada por los jesuitas y ya no crees lo que dice la Biblia, sino lo que promulgaron los jesuitas. ¿Okay? Ya que el cuerno pequeño es el papado, era lo que enseñaban los padres de la Reforma protestante. Ahora te digo hoy, mi hermano, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y te voy a decir el mensaje de los 3 ángeles, porque es el mensaje de la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Será que se parece esto con Mateo 24:14? Y será predicado el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y vendrá el fin. Vi volar otro ángel en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. Interesante, ¿no? El evangelio de la gracia de Cristo. Lo proclama este ángel. Y ese evangelio es predicado a toda nación. ¿Para qué? Para que todos sean salvos. Diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de ese juicio ya llegó, mi hermano. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Quién es ese? Adorar al Creador. Te pregunto yo a ti. ¿Adoras a Dios por el simple hecho de que te creó? Y si lo haces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Porque Dios dejó una señal para que Él sea reconocido como creador y también como redentor. Y eso forma parte de la verdad presente que te está proclamando este mensaje del primer ángel. ¿Ok? Segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Mi hermano, si en tu iglesia no te enseñan que el papado es el cuerno pequeño,
es porque tú has bebido de este vino. Sencillo, hermano. 2 y 2, 4. Y esto no me hace jactancioso, esto me da de verdad tristeza, porque siendo la verdad bíblica tan rica, tan pura, tan fácil, revelado desde las generaciones eternas, desde el principio fue revelado, ¿verdad? La palabra de Dios y estas profecías para que nos ayuden en nosotros, hay personas engañadas. Es triste, hermano. Es triste. Es triste que tal vez algunos van a ver este video y me van a decir, uy, qué horrible, este hermano está siendo engañado. ¿Cómo va a predicar eso? Está hablando herejías porque está hablando en contra del rapto secreto. Mi hermano, yo te estoy hablando con la Biblia y con el corazón en la mano porque te amo, por amor a ti. Es que estoy haciendo este video larguísimo, 1 hora y media. 1 hora y media que el Señor me ha puesto aquí por amor a ti, por amor a mí. Porque por medio de este estudio yo fortalezco mi aprendizaje en la palabra del Señor y puedo rendirme ante sus pies diciendo, cuán misericordioso eres tú, mi Dios, que revelas la verdad para que cuando suceda, creamos. Seguimos. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en la frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego de azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Esos versículos los vamos a estudiar también. O sea, porque que suceda al morir, habla un poquito al respecto a esto. Pero seguro que estos versículos le causan, pero que ahí dice que serán atormentados por los siglos de los siglos. Finalmente el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, la característica de la iglesia verdadera. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y culmino con estas palabras, hermano. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. El segundo ángel decía, ha caído Babilonia. Este cuarto ángel dice, ha caído la gran Babilonia. ¿Por qué? Porque cuando cayó Babilonia, todavía el mensaje no había sido rechazado en su totalidad. En cambio ahora, en este contexto, ya este mensaje está sido revelado y ya hay un poder conformado que ha hecho que se conforme una gran Babilonia, una gran coalición. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Todavía hay tiempo, hermano. Salid de ella, pueblo mío. Salid de Babilonia, pueblo mío. Para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de ellas. Salid de Babilonia, pueblo mío. Si escuchás hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dios nos bendiga grandemente, mis hermanos. Esta predicación va especialmente dedicada a mis hermanos evangélicos, más que todo pentecostales, que son los que más creen esto, ¿verdad? Pero también a todos mis hermanos de toda denominación, de todo cristiano que vea esto, mejor dicho, principalmente los que creen a esta falsa doctrina del rapto pretribulación para que puedan salir de Babilonia. Entonces, la verdad bíblica es una sola, hermano. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Murió, resucitó. Dijo que vendría y vino. Dijo que moriría y murió. Dijo que resucitaría, resucitó. Dijo que volverá y volverá. ¿Verdad? Le cierro con estas palabras. Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Creed en Dios, crees en Dios, creed en Dios, creed también en mí.
en la casa de mi Padre muchas moradas hoy. Y si no fuere así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que, y si me voy, vendré otra vez, ¿verdad? Dice el Señor. Voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. Y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Parafraseado allí. Ok, entonces mis hermanos, por el amor a Dios, salid de Babilonia, pueblo mío. Mi hermano, los amo en Cristo. Dios les bendiga grandemente. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Señor, por este día. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu amor. Y gracias te damos, oh Señor, porque siempre has revelado, Señor, el futuro para que nosotros, Señor, seamos apercibidos de las cosas que muy pronto acontecerán a este mundo, Señor. Siempre has dado respaldo a tu pueblo. Siempre nos has dicho, nos cuidarás hasta el fin. No dudamos, oh Dios, de que así como nos has cuidado hasta hoy, nos cuidarás hasta el fin. Y así nos llevarás contigo en ese postrer día, Señor, si estamos vivos, transformados por medio de tu gracia. La gloria y honra sea para ti. Perdona nuestros pecados y sigue dirigiéndonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Un fuerte abrazo.